Y quiero invitarles que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, que es Revelación. Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. ¿Ok? Apocalipsis 2 del 8 al 11. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Estamos hablando acerca de la serie Las iglesias del Apocalipsis. Y hoy tocó la iglesia de Esmirna. La pastora estuvo hablando acerca de que el Apocalipsis tiene que ver con esto, el mensaje que Dios tiene para las iglesias. La pastora estuvo diciendo que estas 7 iglesias representan la iglesia del Señor. La iglesia de antes, la iglesia de hoy, la iglesia del futuro. Siempre va a haber iglesias con esta característica. Y decía la pastora, cuando usted escuche, identifíquese. Usted vea cuáles son las características de esta iglesia, identifíquese si es parte de su vida. Y yo creo que a través de esto hoy Dios nos va a hablar. Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. ¿Lo tienen? Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos juntos. Padre, gracias por este día precioso, hermoso, por la vida, la salud, por todas tus bendiciones que tú nos das. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú a través de esta palabra, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Háblanos, Señor. Revélanos tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de esta escritura a toda verdad y a toda justicia. Prepara el corazón de tu iglesia para que podamos recibir tu palabra en nuestro corazón y podamos atesorarla y ponerla en práctica. Y esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Que esta palabra dé fruto en nuestras vidas y que dé mucho fruto. Oramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Presten atención a lo que dice esta palabra. Dice así la palabra del Señor, el mensaje a Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Presten atención, ¿quién dice esto? ¿Ok? ¿Quién da este mensaje? ¿De quién viene este mensaje? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice a la iglesia de Esmirna? Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Qué más conoce el Señor? Y tu pobreza, tu necesidad. ¿Alguien ha pasado tribulaciones? ¿Alguien ha pasado necesidad? Fíjate lo que sigue diciendo. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿y qué dice el Señor? Y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. ¡Wow! Qué manera en que nuestras vidas pueden ser probadas, nuestra fe puede ser probada. Le están hablando a cristianos, le están hablando a una iglesia, hermanos. ¡Wow! ¡Qué duro! Seguimos leyendo. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué nos dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11 y terminamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. Sí, esta palabra, sí, este mensaje, hermano, fue dado a la iglesia de Esmirna. Sí, nosotros podemos ver, sí, cómo la iglesia de Esmirna era una iglesia muy especial. ¿Por qué? Porque si vemos la comparación de esta iglesia con la de Éfeso y con la de las demás iglesias que vienen, hermanos, observa. Para la iglesia de Esmirna no hubo ningún reproche, no hubo un arrepiéntete, no hubo un estás mal, mira lo que estás haciendo, no hubo eso. Era una iglesia especial, una iglesia donde no hubo un reproche del Señor, ¿sí? Pero era una iglesia, hermanos, que Esmirna tiene que ver con la palabra mirra, ¿sí? Y la mirra, hermanos, ¿qué era la mirra? Para que entendamos un poquito, la mirra era una resina que salía en la corteza de los árboles. Se daba en diferentes lugares, se daba en Asia, se daba en África y en diferentes lugares, y la usaban, hermanos, como una medicina, porque la mirra tenía propiedades curativas. ¿Sí? La mirra, hermanos, servía como anestesia.
A las personas que estaban moribundas se les daba mirra. ¿Para qué? Para que no sintieran el dolor, para que murieran tranquilamente sin sentir dolor. La mirra también la usaban para abortar. Cuando las mujeres querían abortar, tomaban mirra y abortaban, se venían los bebés. A Jesús, cuando lo están crucificando, o más bien cuando ya lo van a clavar, como sabían que eso era algo muy doloroso, dice la Biblia que le dieron a beber vino con mirra. ¿Para qué? Para que no sintiera el dolor. Pero la Biblia dice, hermano, que Jesús no lo aceptó, ¿sí? Y lo rechazó. Si lo quiere anotar, no lo vamos a leer. Marcos 15:23, para que lo lea en casa, como a él mismo le ofrecieron mirra, ¿sí? Como una anestesia para que él estuviera, por así decirlo, drogado y no sintiera el dolor de los clavos en sus pies y en sus manos, el dolor tan fuerte que le venía. ¿Sí? La mirra era para eso. Pero la mirra, hermanos, también significaba amargura, tristeza, dolor, sufrimiento y muerte. Ahora se pueden entender el por qué estas características de la iglesia de Esmirna. Eso representaba la mirra. Hermanos, fíjate, la mirra, como te digo, era una resina, pero para que se usaba también para el aceite de la santa unción. O sea, era aromática, era un perfume, pero para que la mirra soltara el perfume, ¿sabes qué tenían que hacer con la mirra? La tenían que moler, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, ¿sabes? Para que tu vida sea un perfume a Dios y salga lo mejor de ti, esa fe probada, esa adoración genuina y verdadera, ¿sabes qué es lo que tiene que pasar muchas veces con nuestra vida? Tienen que venir aflicciones, tienen que venir problemas. Porque muchas veces, hermanos, la mejor adoración y alabanza que puede salir de tu boca, de tu vida, que glorifique y exalte el nombre de Dios, ¿sí? Viene en medio de la prueba, de la tribulación, cuando nuestras vidas muchas veces son molidas, por así decirlo. Hablando del sacrificio de la cruz, dice la Biblia que Jesús fue molido por nuestros pecados. Habla de aflicción, habla de problemas. ¿Alguien ha vivido problemas, tribulaciones, aflicciones? Ahí es cuando tiene que salir lo mejor de nosotros. ¿Sabes cuándo también salía el aroma perfumado de la mirra? Cuando agarraban esa resina y le ponían fuego, le ponían lumbre. Eso hacen con los inciensos, les ponen fuego y empiezan a respirar y ¡ay, qué rico huele! Pero ¿qué sentirá la mirra? Por así decirlo. Si estuviera viva, ¿qué sentiría? ¿Sí? Dice la Biblia que nosotros somos sacrificio vivo para Dios, somos olor fragante para Dios. Entonces la mirra significaba eso, hermanos, significaba sufrimiento, significaba dolor, significaba persecución, significaba necesidad y también significaba muerte. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Busca Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cómo nuestras oraciones delante de Dios son un perfume aromático, agradable. Cuando hay necesidad y clamamos y lloramos y derramamos nuestras lágrimas con nuestra oración a Dios, eso llega al cielo y está en el cielo, delante de Dios. Dice Apocalipsis 5, 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, fíjate lo que dice, y copas de oro llenas de ¿qué? Incienso, perfume. ¿Cuál era el incienso? El perfume para Dios. Dice que son las oraciones de ¿quiénes? ¿Cuántos saben que tus oraciones están en el cielo delante de Dios? Como un perfume, un olor grato delante de Dios. Cuando tiene necesidad, cuando llora, cuando sufre, cuando clama, pero en medio de tu dolor estás como Job adorando y bendiciendo el nombre de Dios y las lágrimas caen. Tenlo por seguro, hermanos. No lo vemos, el mundo espiritual no lo vemos, pero yo he escuchado testimonios donde dice que hay ángeles que recogen cada lágrima y las llevan y dice que tienen las copas llenas de esas oraciones con lágrimas y que es el incienso aromático para Dios, es algo agradable. ¿Por qué? Porque en medio de la tribulación sale lo que verdaderamente tú y yo somos. Sale a la luz la verdadera fe, la verdadera adoración, y eso es algo que alaba y exalta y glorifica el nombre
de Dios. Versículo 8 de Apocalipsis 2, por favor. Fíjate cómo el Señor se presenta, su presentación. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿qué dice el Señor? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Para cada iglesia, hermanos, Jesús se presentó, y lo vamos a ver en la serie, de diferente manera. Aquí se presentó como el primero y el postrero, el que es todo, el que es antes de que tú sufras y después de que tú sufras. La iglesia de Esmirna sufrían porque estaban bajo el imperio romano, los perseguían, lo mataban. El Señor le está diciendo: miren, yo soy antes del imperio romano y seré después de que el imperio romano termine. Yo soy el primero y soy el postrero, yo soy todo para ustedes. Yo soy el que murió, el que estuve muerto y el que vivió. En pocas palabras, ¿tienes problemas? Sí. ¿Tienes necesidad? Sí. Pero tienes un Dios vivo que mira tu necesidad, que conoce tus problemas, que escucha tus oraciones, que tiene el poder para ayudarte, para levantarte, para bendecirte. Tienes un Dios vivo, no un Dios muerto. Puedes clamar a Él, puedes hablar con Él, puedes llorar con Él, puedes pedirle a Él. Tenemos un Dios vivo, y Dios se presenta a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que sufre, que tiene tribulación, que tiene necesidad económica, porque más adelante lo vamos a ver. ¿Sabes cómo se sentían ellos? Se sentían pobres. Eran pobres financieramente. Esmirna es la iglesia pobre, es la iglesia necesitada, es la iglesia perseguida, pero es la iglesia fiel para el Señor, que servían al Señor, que no había ningún reproche para esa iglesia. Y muchas veces, hermanos, ¿sabes cuándo más fieles somos? Cuando hay necesidad. Y muchas veces cuando Dios empieza a bendecir, a prosperar, nos volvemos apáticos, indiferentes, orgullosos, prepotentes. Ya no adoramos al Señor, ahora sentimos vergüenza. ¿Sí? Pero cuando hay una iglesia, hermanos, que sufre, es una iglesia genuina, verdadera en su fe. No adoran al Señor ni lo alaban por lo que les da, por lo que les bendice. Lo adoran por lo que Él es para sus vidas. Y eso es algo bueno. Esmirna era una iglesia así, y el Señor se presentó de esta manera: el que estuve muerto y vivió, dice esto. ¿Sí? Dios es un Dios, hermanos, omnipresente, omnisciente. Busca lo que dice el versículo 9 en Apocalipsis 2. No pierdan Apocalipsis 2. Es nuestro texto principal. 9. Fíjate lo que dice. ¿Sí? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Nos vamos a quedar con eso. Yo conozco. ¿De qué habla? De la omnisciencia de nuestro Dios. Dios conoce nuestra vida mejor que nadie. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu necesidad, yo conozco que a veces no tienes para comprar nada, yo conozco que tú lloras cuando nadie te ve, yo te veo, yo te conozco. Tenemos un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo mira, no nos podemos esconder de Él. A veces sufrimos, tenemos necesidad, y muchos se enojan con Dios porque llegan a creer, a pensar que Dios no tiene cuidado de ellos, que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios no conoce nuestra necesidad. Dios conoce nuestra vida mejor que nadie. Dios es omnisciente, ¿sí? Y el Señor les habla de esa manera. Yo conozco, yo he mirado. Esmirna, no piensen que lo que ustedes están viviendo yo lo ignoro. Yo lo sé, sí, yo lo miro, yo lo conozco. Dios conoce completamente toda nuestra vida. Salmo 139, versículo del 1 al 6, habla David acerca de la omnisciencia del Señor y su omnipresencia. Y él está maravillado, impresionado con esto. David conocía bien al Señor. Y qué importante es que nosotros conozcamos a Dios, que conozcamos, hermanos, que Dios sabe aún los pensamientos de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones de nuestro corazón. Dios sabe lo que hacemos en privado y lo que hacemos en público. Dios sabe todo.
Salmo 139 del 1 al 6, David hablando: oh Jehová, tú me has examinado, ¿y qué más dice? Y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos. ¿Qué ha entendido Dios? Mis pensamientos. ¿Quién puede ver los pensamientos de los que está al lado? Voltea a verlo. ¿Puede ver lo que está pensando? ¿Sí? Puede imaginarse, a lo mejor está pensando esto, pero no lo sabemos. Pero hay alguien que lo sabe, Dios. Versículo 3, fíjate lo que dice David: has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos, dice David, y todos mis caminos te son conocidos. Fíjate lo que dice David: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué es eso? Todavía no está la palabra en tu lengua, es un pensamiento. Dios ya sabe lo que vas a hablar antes de que hables. Detrás y de delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, que decía David, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso cuando Dios dice: yo conozco tus obras, tus hechos, tus pensamientos, yo conozco lo que nadie conoce, lo que hay en tu corazón. ¿Quién de nosotros podemos engañar a Dios? Nadie, hermano. Nadie lo podemos engañar. Dios nos conoce. Es por eso que yo les he recomendado muchas veces, cuando ustedes oren a Dios, hermanos, abras tu corazón a Dios, abras tu vida, no lo puedes engañar. Quizá una oración sincera, honesta, transparente, que si tienes luchas le digas: estoy luchando con esto. Si estás pasando tentaciones, estoy siendo tentado con esto. Si has pecado, Señor, aquí estoy delante de ti. No puedo ocultar ni mi pecado, ni mi maldad, ni mis pensamientos. Aquí estoy, esta es mi vida. Te lo puedo asegurar, hermano, que si tú oras a Dios con sinceridad, con honestidad, tus oraciones van a llegar a Dios. Y Dios va a tener misericordia y te va a sacar adelante y te va a ayudar. Qué importante es orar a Dios sabiendo que Él nos conoce completamente y que a Él no lo podemos engañar. Salmo o Apocalipsis 20:12, ¿sí? Apocalipsis 20:12. Búsquenlo. Dios tiene un registro de nuestras obras. Dios dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque aparte de que Dios mira, Dios escucha, hermanos, Dios tiene un registro. Hay libros que se escriben en el cielo, hay ángeles que están escribiendo todo lo que hacemos, las motivaciones con lo que hacemos las cosas. Hay ángeles que están registrando todo. Apocalipsis 20:12, el gran juicio del trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, en plural, ¿qué se van a abrir? Libros. ¿Cuántos? No sé, pero va a haber varios libros. Los libros fueron abiertos para el juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que en aquel día, hermano, Dios va a sacar todo, va a decir: mira, te voy a poner la película y aquí está escrito. Hubo un ángel que no te dabas cuenta, pero estaba ahí. Estaba escribiendo lo que decías, lo que pensabas, lo que hablabas de tu prójimo, de tu vecino, de tu papá, de tu mamá, del hermano en Cristo. Él escuchó, Él escribió. Hermanos, Dios conoce todo y lo registra, lo escribe, y es algo que tú y yo no debemos de ignorar, que debemos de conocer. Y eso nos va a ayudar a detener nuestra boca, a detener nuestras acciones y saber que a Dios, hermanos, no lo podemos engañar. Apocalipsis 22:12, ahí estás en Apocalipsis 20, nada más dale una vuelta a la hoja. Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Va a haber una recompensa por lo que tú haces. Así, una pregunta: por lo que tú has hecho para Dios, ¿cuál crees que será tu recompensa? Si Jesús viniera por nosotros hoy y nos fuéramos todos en el arrebatamiento, y Dios fuera a dar galardones por lo que tú has hecho por Dios,
Hermano, porque lo único que tú has hecho por Dios es lo que tiene un valor eterno. Tú puedes triunfar en tu vida y está bien, no es malo. Puedes vivir para ti y gastar tus días en tus proyectos, tus anhelos, está bien, no es malo. Pero eso tiene un valor terrenal. El día que te mueras se acabó todo. Pero tú puedes servir a Dios. Y te digo una cosa, y eso va a tener un valor eterno. Y sí va a haber recompensa por eso. Si Dios nos llamara ahorita por lo que hemos hecho por Él, ¿cuál sería nuestra recompensa? Imagínate que nos tocara atrás del apóstol Pablo. Y pasa el apóstol Pablo, todo lo que hizo y el video de todo lo que vivió, lo que está aquí es poquito. Y todo, y tú viendo, y todos le aplauden, ¡bravo! Y todos maravillados, ponle tu nombre y pasa. Dios bendito, no puede ser posible. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Qué hizo para el Señor? Sirvió, dije, va a decir el ángel, pero vean la intención del corazón. Fue de mala gana, fue reprochando. Qué duro va a ser. Dios conoce todo, hermanos. Todo está registrado en sus libros. Aún Dios conoce, como lo vimos, nuestras tribulaciones, aflicciones, sufrimientos por causa de Él. Hermanos, ¿por qué digo esto? Esmirna, óyelo bien, era una iglesia pobre, ¿sabes por qué? Porque eran cristianos. Ellos vivían, ahorita la ciudad de Esmirna existe. Búscala en el internet, se llama Izmir. Ahí fue el terremoto de estos días. Ahí donde se cayeron los edificios, es Esmirna. Es Izmir, se encuentra en Turquía. Era un puerto muy rico, ciudad muy hermosa, gente muy próspera, pero una iglesia muy pobre. ¿Sabes por qué eran pobres? Por ser cristianos. Les quitaban sus propiedades, les quitaban su negocio, se quedaban sin trabajo, nadie les daba trabajo, y por eso ellos eran una iglesia pobre en una ciudad próspera y en una ciudad rica y hermosa. Sufrían por el Señor. Dios sabe cuando tú sufres por Él. Dios se da cuenta cuando la gente se burla de ti. Te digo una cosa, si hay algo por lo que realmente valga la pena sufrir, yo creo que es por Dios. Yo creo que es la única manera por lo que valga la pena sufrir. ¿A quién le gustaría sufrir por un cáncer? Una diabetes, enfermedad renal. ¿A quién le gustaría sufrir por ser adicto a los vicios? Por pecado. ¿A quién le gustaría sufrir por lo malo? Yo creo que lo único que vale la pena sufrir es por nuestro Señor Jesucristo. Y Esmirna, hermanos, era una iglesia ejemplar. De verdad te lo digo. La gente de Esmirna tenía dinero de la iglesia y lo perdieron todo. Y ahí estaban fieles en la iglesia. No se alejaron por eso. No tiraron la toalla. Si eres cristiano ya no vas a venir a trabajar. Niega a tu Dios y tienes tu trabajo. El gobierno, si sigues con ser cristiano te quitamos la empresa, el negocio. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos? ¿Seguiríamos siendo cristianos? Le diríamos, quítenme todo. Yo sigo siendo cristiano. Era una iglesia que sufría. Mateo 5:11, fíjate lo que dice el Señor acerca de sufrir por causa de Él. Se sufre por ser cristianos. Así que, hermano, no tengas miedo a sufrir por ser cristiano. Que se van a burlar de ti, que se van a reír, que te van a dejar de hablar. No importa, eso no es nada lo que sufría la iglesia de Esmirna y lo que sufrió la iglesia de Esmirna. Jesús sufrió por nosotros todo eso, muerte, sufrió dolores, maltratos. Yo creo que nosotros debemos de estar dispuestos a sufrir por Él. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Fíjate lo que dice, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. ¿Qué dice el Señor? ¿Eres qué? Bienaventurado, dichoso, feliz, bendito de Dios cuando por Dios o por Jesús tú sufres. Te vituperan, dicen falsos testimonios. Hermano, que no te duela que la gente hable de ti por ser cristiano. Va a hablar de ti. De mí dicen muchas cosas. Que ando con mujeres y que ya hasta tengo hijos, hijas por allá, y dicen tantas cosas.
Y te voy a decir una cosa, no me afecta ni me duele porque no es cierto. Nada de eso es cierto, entonces ni me preocupa. La gente va a hablar, la gente va a decir. Tal vez de ti digan eso o digan más cosas. Pero la Biblia dice, eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz cuando sufres por causa del Señor. No le tengas miedo al sufrimiento. No le tengas miedo a la necesidad, a los problemas, que perdiste el trabajo. No tengas miedo ni a la pobreza. Ellos no tenían miedo o se fortalecían más bien en el Señor. Dice la Biblia, y lo leímos, que Dios conocía su pobreza. Ellos, hermanos, en medio de su necesidad, te voy a decir cómo ellos se sentían y cómo ellos se miraban a comparación de la iglesia de Éfeso y de otras iglesias. Esta iglesia se sentía inferior. Era una iglesia que se sentía pobre. Conozco tu pobreza, pero el Señor les dice, pero tú eres rico. Tú eres rica, tú no eres pobre. ¿Sabes por qué? Porque económicamente no tenían, pero espiritualmente eran mejor que las demás iglesias. Era una iglesia que tenía fe. Era una iglesia que perseveraba. Era una iglesia que era paciente. Era una iglesia que tenía una adoración genuina y verdadera. Qué importante es la riqueza espiritual más que la material. Hermanos, hay gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Gente que no tienen valores, principios, que no tienen amor, que no tienen paz, que no tienen gozo, que no tienen a Dios. Es gente que aunque tenga dinero, son gente que son pobres. Pero hay gente que tal vez no tenga eso, pero tenga a Dios, lo tiene todo. ¿Cuántos aquí tienen a Cristo en su corazón? Hermano, yo no sé cuál sea tu situación económica, pero déjame decirte una cosa, tú no eres pobre, tú eres rico, tú tienes al Señor, tú lo tienes todo. Y Dios tiene cuidado de ti. Y tal vez estés pasando una necesidad económica, pero no va a ser para siempre. Tal vez está siendo probado tu fe. Pero tenlo por seguro, el Señor te va a bendecir. Pero quiere que tú entiendas que la mayor riqueza no es la material, es la espiritual. La mayor herencia que nosotros como papás podemos dejar a nuestros hijos no es la material, no son dejarles casa y mucho dinero. Si puedes, está bien, no es malo, es bíblico. Pero si no, déjales una fe en Cristo fuerte, déjales un testimonio, enséñales que amen a Dios y que sigan sus caminos, y será la mejor herencia que tú y yo le dejemos a nuestros hijos, el amar a Dios con todo nuestro corazón, el vivir una vida con principios, con valores, con estatutos, con mandamientos. Esa es la mejor herencia. La iglesia de Esmirna, ellos se sentían pobres, pero Dios le dice son ricos. Y hay gente que se siente rica, pero son pobres. ¿Cuál es la verdadera riqueza que Dios valora? Lucas 12 del 20 al 21. Del 20 al 21. ¿Se acuerdan del hombre que fue y le dijo, Jesús, dile a mi hermano que parta la herencia? Y estaban peleando por riquezas, dineros, herencia. Le da Jesús la enseñanza del hombre rico que se dedicó a trabajar y que dijo, ahora sí tengo mucho dinero, ahora sí alma, gózate, porque ahora sí vas a vivir como rey, por así decirlo, lo parafraseo. Y el Señor le dijo, necio, hoy van a venir a pedir tu alma y lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Quién se lo va a comer? ¿Quién se lo va a disfrutar? ¿Lo tienen? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí tesoros, para mí, ¿sí? Y no es rico para con Dios. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que hacer tesoros? En los cielos. Una pregunta, ¿cómo se hacen tesoros en los cielos? ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Te voy a decir cómo se hacen los tesoros en el cielo: ayudando al que tiene necesidad, compartiendo tu pan con el hambriento, apoyando la obra de Dios, invirtiendo en el reino de Dios. Así haces tesoros en el cielo.
Te voy a hacer una pregunta y contéstala para ti. Y la voy a contestar para mí. Por lo que tú has hecho para el reino de Dios y lo que tú has dado, ¿de cuánto crees que sea tu tesoro en el cielo? Dicen que había una vez un hombre que murió, ¿sí? Y llegó al cielo y pues él sabía la palabra de que Jesús había preparado mansiones en el cielo, morada. Y llega el ángel y lo reciben, bienvenido a la casa, a tu casa, te voy a enseñar tu casa. Y el hombre va con el ángel caminando, hermano, y entran por una colonia como la de ricos que tienen hasta lagos artificiales, unas mansiones, y el hombre se emociona y le dice al ángel, de seguro aquí está mi casa, ¿verdad que está aquí mi casa? Y el ángel le dice, espérate tantito, ahorita vamos a llegar a tu casa. Y pasan esa colonia, ¿no?, de las casas más hermosas, y entran a otra colonia de casas bonitas, hermosas también. Yo creo que aquí va a estar, ¿cuál es mi casa? Dime, ¿cuál de estas es? Y el ángel dice, espérame, vamos a seguir caminando, ahorita vamos a llegar a tu casa. Y pasan a otro tipo de casas, sí, ya no tan bonitas, pero estaban bonitas. Y dice, bueno, una de estas yo creo que me merezco. ¿Cuál es mi casa? Espérame. Y llegan unas casas ya como las de Infonavit, bien chiquititas, así que apenas cabe. Bueno, está bien. ¿Cuál es mi casa? No, espérame, hermanos. Y salen de esa colonia y empiezan a llegar a otras colonias pues más feitas. Ya no había pavimento, ya no había laguito, ya no había doble piso, ya no estaban revocadas. Y él decía, Dios bendito, no me digas que esta es mi casa. Aquí no está mi casa, ¿verdad? No, no te preocupes, vamos a seguir adelante. Hermano, llegan otras que apenas tenían losa, no tenían ventanas, estaban en obra negra, sin ventanas, sin puertas, sin revoque, sin luz. No me digas que aquí está mi casa, no te preocupes, aquí no está, vamos para adelante. Llegan a una donde nada más había 4 palos, ¿sí? Como las de antes, tenía su techito y no tenía ni paredes. Y le dice el ángel, mira, aquí está tu casa, aquí vas a vivir por la eternidad. Pero ¿por qué esta es mi casa? Y le dice el ángel, pues para lo que diste para Dios, pues fue lo único que te alcanzó aquí en el cielo, o sea, no te alcanzó para más, ¿sí? Entonces, es un chiste, pero la Biblia dice que debemos de hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos. ¿Cuánto hemos hecho, hermano? ¿Cuánto estamos haciendo? Y no nada más es hacer tesoros de manera económica, es sirviendo al Señor. A veces económicamente tal vez no podamos, pero puedes servir al Señor. Puedes visitar a los enfermos, puedes predicar el evangelio. Sí, podemos servir al Señor. Hay una ilustración que quiero compartir contigo acerca de un papá que le quería enseñar a su hijo qué tan ricos ellos eran. Era un papá muy rico y tenía un hijo, y el papá era muy orgulloso de tanto dinero que tenía, y le quiere enseñar a su hijo que se dé cuenta qué ricos están. Fíjate esta historia, ¿sí? Esta historia se llama Qué pobres somos. Dice, había una vez un padre de una familia acaudalada que llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que viera cuán pobres eran las gentes del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche completa en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo, ¿qué te pareció el viaje?, preguntó el padre. El hijo respondió, fue fantástico, papá. ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente?, preguntó el papá. Oh, sí, dijo el hijo. ¿Y qué aprendiste?, preguntó el papá de nuevo. El hijo contestó, vi que nosotros tenemos un perro en casa y ellos tienen 4 perros. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega hasta la mitad del jardín. Ellos tienen un río sin fin, de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotros importamos las lámparas de Oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con la luna y las estrellas. Que nuestro patio llega hasta la pared de la casa del vecino y ellos tienen todo el horizonte de patio. Tenemos un pequeño pedazo de tierra para vivir y ellos tienen campos que van más allá de nuestra vista. Que nosotros compramos nuestra comida, ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotros cocinamos en estufa eléctrica, ellos todo lo que comen tiene ese glorioso sabor del fogón de leña. Para protegernos nosotros vivimos rodeados de un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor.
Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del valle, a los animales y a sus siembras y a su familia. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar, convivir en familia, y tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. Rara vez que conversan conmigo. El papá se quedó mudo y su hijo agregó: papá, gracias por enseñarme lo pobre que nosotros somos. Hay gente que se siente rica, pero realmente es muy pobre. Y hay gente que se siente pobre y en realidad está bien bendecida por Dios. ¿De cuál de los dos eres tú? ¿De cuál eres? ¿De los que están pobres o que se sienten pobres pero son ricos? ¿O de los que son ricos o se sienten ricos pero realmente están pobres? Esmirna era una iglesia que se sentía pobre, pero el Señor le dice: tú eres rica, ¿sí? Tú eres rica, no te sientas pobre, tú eres bendecida. También habla la Biblia que había quienes se decían ser judíos y no lo son. Y vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, fíjate lo que dice de los que se dicen ser judíos, y qué dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Había gente que sí eran judíos, del pueblo de Dios, y se decían: nosotros somos judíos. Pero ¿qué les dice el Señor? Dicen ser judíos, pero no lo son, son sinagoga, templo de Satanás. ¿Cómo se aplica todo esto? Se aplica para nosotros. ¿Cuántos aquí se dicen ser cristianos? Pero con los hechos demostramos que no lo somos. Los judíos, hay un texto en la Biblia donde a Jesús le decían: somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y en la carne eran hijos de Abraham. Pero en lo espiritual el Señor dice: ustedes no son hijos de Abraham, porque ustedes no son hombres de fe, ni buenos, ni temerosos de Dios como lo fue Abraham. Somos hijos de Dios. Después apelaron a eso: somos hijos de Dios. Tú eres hijo de fornicación. Y Jesús les dijo: no, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo ustedes hacen. ¿Sabía usted que los judíos fueron el pueblo de Dios, la mayor oposición que Jesús tuvo? ¿Sabía usted que Pablo y los apóstoles con los que tuvieron mayor problema no fueron con los gentiles, fueron con los judíos que alborotaban las ciudades para que mataran a los cristianos? ¿Sabía usted que Esmirna, el problema de Esmirna, de su pobreza, fueron los judíos? Mire, los judíos aceptaron a Roma, no adoraban al César. En Esmirna se adoraba al César, había una estatua del César, un templo al César, al gobernador romano que se les decía César a todos, ¿sí? El de aquel tiempo, y se adoraba, y al César se le llamaba Señor. Y la Biblia dice que solo a Dios se le llama Señor y a Jesús se le llama Señor. A los judíos, los romanos les perdonaron eso y dijeron: ustedes no tienen que adorar a César, no le digan Señor. Pero los judíos dijeron: sí, a nosotros, pero esos cristianos no son judíos. A esos cristianos oblíguenlos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó, hermana? Se levantó el imperio romano y los empezó a perseguir. Por eso dice, lo leímos ahorita, Jesús les dijo: van a ser perseguidos por Satanás, van a ser metidos en la cárcel y los van a matar. Pero ustedes sean fieles. Ustedes no tiren la toalla, aunque venga el sufrimiento, que venga la aflicción, ustedes no tiren la toalla. Hermanos, en la iglesia muchas veces va a haber persecución o sufrimiento. Debemos de estar conscientes de eso. La iglesia recibió esta palabra que no fue muy agradable, de que venía persecución, de que venía sufrimiento, de que a muchos los iban a meter a la cárcel. El hermano David habló de que lo metieron injustamente en la cárcel. ¿Qué pasaría si a uno de nosotros nos meten a la cárcel? Dios nos libre, que nunca suceda, pero si un día sucede, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría tu fe? ¿Cómo estaría
mi fe. Rapidísimo, uno de los obispos de Esmirna se llamó Policarpio. Y cuando empieza a venir esta persecución que el Señor la profetizó por el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna, empezó a haber persecución. Y había un obispo, el pastor Policarpio. Y dice la Biblia que él empezó a huir porque lo persiguieron. Pero llegó el momento en que él se detuvo y dijo, ya no más voy a huir. Voy a enfrentar esto. Y la Biblia dice que lo apresaron el emperador romano y le dijo, ¿sabes qué? Tenía 86 años de edad, eres muy viejo para que te matemos, no hagas que hagamos eso. Nada más adora a César y llámalo Señor y te vas a casa, haz tu vida como quieras. Y él dijo estas palabras, ¿sí? Él murió en el año 156 después de Cristo. En ese tiempo vivió, todavía le tocó la iglesia primitiva, fue discípulo del apóstol Juan que escribió esta carta. Y él dijo estas palabras, tengo 86 años de conocer a Dios y de servirlo a nuestro Señor Jesucristo. Él nunca me ha hecho nada malo y hoy más que nunca no lo voy a negar. Me pueden matar. ¿Y sabes qué hizo? Lo mataron en una hoguera y dicen que él mismo fue, se paró, lo amarraron y lo quemaron vivo. ¿Qué pasaría con nosotros si se desatara una persecución? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Sí? ¿Perseveraríamos? ¿Seguiríamos adelante? En China, la iglesia es perseguida. Hermanos, y los están matando y los meten a la cárcel. Un misionero americano de una iglesia grande en Estados Unidos fue allá, pastor y misionero, y él predica y arriesga su vida, y él da el testimonio y dice, en China la gente tiene tanta hambre de la palabra de Dios y no pueden tener Biblias. Si les caen, los meten a la cárcel, les quitan sus propiedades, los mandan a centros de concentración de trabajo forzado. Y es terrible lo que viven en China. La iglesia subterránea, en medio de la oscuridad, en el suelo, abajo, a medianoche, entran en secreto. Alaban a Dios a veces en voz bajita porque no tienen la libertad que nosotros tenemos. El pastor les lleva nada más pedacitos de Biblia, tienen nada más, haz de cuenta, un versículo, el pedacito, se lo guardan, lo leen, se lo memorizan y se lo comen, para que no les descubran que tienen la Biblia, y todos se la saben de memoria. Él decía, yo escuchaba a los hermanos recitar textos bíblicos, salmos de memoria. ¿Cómo te lo aprendiste? Pues nos lo aprendemos porque es la única manera de tener la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay otra manera. Y el pastor les dice, en Estados Unidos tenemos templos grandes al aire libre, estacionamiento, buen sonido, alabamos a Dios con todo, sin restricción de nada. Y ellos lo escuchaban con mucha como ansiedad de un día poder tener eso. Y el pastor ora por ellos cuando se va a despedir, ya me voy a Estados Unidos, le dicen ellos, oren por nosotros. Y le dicen los chinitos, pastor, ore que un día la iglesia de China sea como la iglesia americana. Y le dice el pastor, discúlpame, pero yo no puedo pedirle a Dios eso. Porque en Estados Unidos tenemos los lujos más grandes, pero la gente ya no va. La gente no lee la Biblia. Pueden tener Biblias en sus celulares, en sus iPads, sus iPhones, sus tabletas, la gente no lee. Y en China, ustedes tienen hambre de la palabra de Dios. Dice, mejor voy a orar que la iglesia de Estados Unidos sea como la iglesia de China. Wow. A veces, hermano, es necesaria la persecución y el sufrimiento. ¿Sabes para qué? Para que valoremos, para que nos metamos, para que nuestra fe, hermano, sea genuina y verdadera. Quiero terminar con esto. Busca ahí tu Biblia. Versículo 10 dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas al sufrimiento, nunca tengas miedo al sufrimiento, no estás solo, Dios está contigo. No temas al sufrimiento, no temas al fracaso, no temas, no temas. El Señor le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. La exhortación, ¿cuál es la exhortación? Sé fiel. ¿Hasta qué límite? Otra vez, sé fiel. ¿Hasta qué límite? Es el máximo grado de fidelidad. Ser fiel hasta estar dispuesto a morir por Dios
sin renunciar a Dios y sin traicionar a Dios. ¿Sabes por qué les dijo ser fiel hasta la muerte? Hermanos, para ellos venía muerte. Fueron echados al Coliseo, a los leones. Las mamás con los niños dicen que los leones llegaban, le arrancaban la cabeza al bebé, los brazos. A los hombres, mujeres las vestían con pieles de vaca, se los dejaban a los leones, a los animales rapaces, los quemaban vivos, los crucificaban de cabeza. Esmirna es la iglesia que sufre, que tiene necesidad, que es pobre, pero que es rica porque es fiel. Tiene una fe inquebrantable. Tiene una fe inquebrantable. Una pregunta, ya estoy terminando. A comparación de lo que la iglesia primitiva sufrió y la iglesia perseguida, en los países donde reinan los musulmanes sufren. Tú y yo, hermano, ¿cuánto hemos sufrido? ¿Cuánto hemos sufrido por Dios? ¿Cuánto hemos padecido? A veces vienen problemitas medio chiquitos y con eso nos estamos acabando. Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. ¿Cuánto hemos sufrido? Sé fiel hasta la muerte. Te lo repito, la máxima fidelidad que le podemos tener a una persona. Hasta la muerte. La muerte es la máxima prueba que nosotros podamos sufrir. Jesús fue obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte. Jesús fue obediente, retuvo su obediencia. La fe y la fidelidad de Esmirna fue probada. Seréis probados. Fue pasada por el fuego. Y fue una iglesia que no tuvo ningún reproche. No hay ningún arrepiéntete, no lo existe. Para ellos no lo hubo. Porque a veces las iglesias que más sufren son las más fieles, las más consagradas, las más santificadas. Su adoración es genuina, es verdadera. Termino con esto. El premio, la recompensa, el que venciere, ¿sí? El que venciere, dice la Biblia, Jesús nos dará la corona de la vida, que es la vida eterna. Y ya no sufrirá la segunda muerte. Ponte en pie conmigo, por favor. Así que, hermanos, si un día Dios permite a nuestras vidas tribulación, no se queje, no reniegue, no se desanime, adore más al Señor, venga más a la iglesia, hágale como Job, tirado en la ceniza, lleno de sarna, con el gran dolor de haber perdido toda su familia, 10 hijos, no uno, 10 hijos. Haber perdido todo su negocio, su trabajo, hasta su reputación, sus amigos, todo quedó en la ruina completamente. Él decidió alabar a Dios. Él decidió retener su integridad. Él decidió serle fiel a su Señor, a su Dios. Sé fiel, hermano. Sea fiel. Seamos fieles al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Has pensado en eso alguna vez? Yo lo he pensado. Señor, si un día yo fuese confrontado en mi fe, a morir por mi fe, ¿qué haría? Y yo le he pedido a Dios, Señor, ayúdame a nunca negarte. No sé qué haría, pero lo que yo quiero es nunca negarte. Y si es necesario morir por ti, dame ese amor por ti tan grande, ese valor como lo tuvieron los grandes hombres de Dios que fueron perseguidos, aserrados, maltratados. La Biblia dice que de todos aquellos que vivieron esto, el mundo no fue digno de ellos, no fue merecedor de que ellos vivieran en esta tierra.
porque fueron fieles hasta la muerte a Dios. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, hoy hemos visto que como iglesia no estamos exentos de sufrir. No estamos exentos de tener problemas. Que muchas veces, Señor, viene la prueba, la tribulación, aún la escasez, la persecución por ser cristianos. Señor, ayúdanos, que nada ni nadie nos aleje de ti. Que si alguien nos critica, se burla, nos rechaza, nos despide del trabajo por ser cristianos, nos quitan un negocio por ser cristianos, nunca neguemos nuestra fe, nunca te neguemos a ti. Que seamos fieles, Señor, hasta la muerte. Ayúdanos, Señor. Hoy hemos entendido que como iglesia no somos pobres, somos ricos. Te tenemos a ti, por lo tanto lo tenemos todo y no nos hace falta nada, Señor, porque te tenemos a ti. Tú eres nuestro proveedor. Ayúdanos a entender que la verdadera riqueza es la espiritual. Es tener una fe inquebrantable, un amor, Señor, grande por ti, Señor. Que la verdadera riqueza está en conocerte a ti, Señor. Conocer tu palabra, en servirte a ti, en ser de bendición para muchos, aún en medio de nuestras necesidades y aflicciones. Ayúdanos a ser una iglesia que bendiga, que edifique a muchas iglesias, personas, Señor, que no te conocen, que las alcancen, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice cada hijo, hija tuya en este lugar, Señor. Y que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Así como está con su cubrebocas, ¿sí? Voltea al que está a su lado y dile: no tengas miedo a sufrir por el Señor. Dile: no tengas miedo a sufrir por el Señor. Dile: sé valiente. Ahorita vamos a alabar al Señor. Me acuerdo en Houston, siempre la iglesia en Houston decíamos un texto bíblico para terminar. Sí, Beli, ¿te acuerdas? Romanos, creo, 13:13. Beli, ¿te acuerdas? Romanos 13:13. Gozosos en la esperanza, sufridos en la... Siempre decíamos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y lo declarábamos. Sí, el amor es sufrido. Jesús sufrió por usted muchísimo. Si usted sufre por el Señor, sufra con gozo. Y recuerde que el único sufrimiento que vale la pena sufrirlo y aún disfrutarlo es por el Señor. No hay otro sufrimiento que valga la pena. Se burlan de usted, no sienta feo. Es bienaventurado, es dichoso, es bendito por el Señor. Sí, vamos a alabar al Señor y terminamos con esta alabanza. Vamos, ahí donde estás, levanta